Listo, ahora vamos a creepypastear y empezamos con el Seleucida. ¿Qué? Perdón, 30 segundos de intro. Jamás pensé que la Lost Media podía ser tan interesante como para marcar de por vida a aquel que entre migajas de conocimiento se haga paso entre la ignorancia. La famosa PlayStation, comúnmente abreviado como PS, es el nombre de una serie de consolas de videojuegos creadas y desarrolladas por Sony Interactive Entertainment. No obstante, este video no es monólogo ni mucho menos un documental de dicha franquicia. Lo que vas a escuchar a continuación no es solamente una experiencia. Es un recordatorio de por qué el pasado nunca tiene por qué desempolvarse. Adicional a eso, este relato trae consigo un eco olvidado en archivo multimedia de lo que fue alguna vez el Seleucida. 15 de septiembre de 1999. La estación estaba en su auge. Por no decir que su éxito era tan grande que este no parecía más que un rascacielos que podía tocar las nubes. Franquicias como Final Fantasy, Digimon, Siphon Filter y demás IPs servían como fuego de contraataque contra la Gran M, quien en aquella época no se quedaba para nada atrás. La antigua y difunta desarrolladora Ardbillings Sangames apenas estaba viendo la luz del sol entre una ciudad llena de edificios altos, como eran las demás empresas y desarrolladoras. Sangames se encontraba trabajando en un proyecto que tras muchos problemas de desarrollo, con esfuerzo dio a luz una de las entregas más enigmáticas que pudieron haber existido en PlayStation. Comúnmente se sabe que el éxito se alcanza entre sudor y lágrimas. Aunque llena de impotencia como esto. Se lo tomo. Literalmente. El Seleucida. Hay quien dice que las obras de ahora no se comparan a las del pasado. Pues son miles los detalles y curiosidades que podría mencionar y relatar de aquel videojuego. Sin duda hasta la fecha nunca había visto algo tan original y a la vez tan espeluznante. Pues las mentes únicas traen consigo experiencias desconocidas. El juego a buenas a primeras con solo ver la carátula donde venía alojado el disco podías deducir que era una entrega mediocre. Sin embargo, era un detalle muy bizarro. Como dije, la carátula del juego se veía perfectamente como un juego común de PlayStation 1, no obstante cuando metías el disco y llegaba la hora de correrlo en la consola, te encontrabas con algo que en mi opinión era aterradoramente impresionante. Ni siquiera entregas como Zelda o la mismísima Final Fantasy habían traído ideas tan originales como lo hizo aquel videojuego. El título se dejaba ver luego de las pantallas de presentación. Un fondo negro con un menú simple y un título con fuente increíble, gritaba el Seleucida. El menú era muy cómodo, algo parecido al de Crash Bandicoot. Los colores eran cálidos, tirando a un anaranjado y amarillo muy tropical desértico. Adicional a eso la figura de lo que parecía ser un griego, con harapos blancos, botas y guantaletes color bronce, junto a una máscara de hombre barbudo muy inquietante, te guiaba por el menú. El juego iniciaba con un menú donde te pedía escribir un monólogo sobre ti. Y sí, así como lo escuchan. Un monólogo de máximo 5 líneas, de quién eres tú y cómo te llamabas. Lo Escribiendo aterrador la es que base el de Play. videojuego de alguna u otra forma se las arreglaba para literalmente generar un personaje idéntico a la persona que estaba jugando. A la mierda. Hasta el día de hoy se desconoce la técnica utilizada para aquella programación. No me Tras veo yo obtener tu escribiendo personaje, una pantalla de atributos se pintaba en el televisor. Números y signos de probabilidades creaban una mezcolanza matemática que le causaría mareos y confusiones a cualquiera. El sistema para buildear tu personaje era increíble. Podías estar horas sumando o restando algún que otro atributo en el que tu pequeño yo digital fin del mundo. Tras terminar con esto, el juego te lanzaba en un mundo gigante, enorme y vasto. Por donde lo vieras era una acción RPG bastante completo y original. Algo muy parecido a un Souls, pues el repertorio de enemigos y armaduras eran gigantes. De buenas a primeras resultaba inquietante lo muy bien hecho que estaba la entrega. Sin embargo había un detalle muy, pero muy bizarro. El Seleucida, como dije anteriormente,
Era un RPG mundo abierto que de alguna forma parecía anómalo su existencia en una consola tan antigua y limitada como era la PS1. Pero a su vez hay un detalle muy curioso. El Seleucida era un juego educativo, pues el personaje que te guiaba en los menús que mencioné anteriormente, aparecía cierto tiempo haciéndote preguntas de acontecimientos históricos de Europa. ¿Cuándo fue la independencia de Francia? ¿En qué año se descubrió América? Menciona 5 dioses de la mitología griega. ¿En qué edad cayó el Imperio Romano? Eran las preguntas más comunes de cualquier partida. Hasta que el juego daba un giro de 180 grados. ¿Cuánta gente murió durante los acontecimientos del caballo de Troya? ¿A qué edad murió Magno? ¿Cuántas eras existieron? El Seleucida de alguna u otra forma mientras más ibas avanzando, te hacía preguntas muy rebuscadas. Tan extrañas y absurdas que responderlas era simplemente imposible. Pues el juego se volvía insoportable con sus interrogatorios. No obstante, adicional a eso, cada pregunta incorrecta traía consigo detalles que de alguna forma se asemejaban a una bola de nieve. Con esto, me refiero a que cada vez que te equivocabas el juego cambiaba poco a poco su apariencia. Lo normal del mapa eran colores claros y cálidos. Por cada error cometido, el videojuego no solo iba oscureciendo su paleta de colores y el brillo, sino que también el escenario se volvía más sucio, el mapa se iba vaciando poco a poco de tal forma que enemigos, NPC y hasta incluso animales desaparecían. Pero había un detalle aún más aterrador que solo los ingenuos dejaron pasar. Junto a la decadencia digital del entorno, había algo. El Seleucida empezaba a acosar al jugador. A veces cuando respondías una pregunta incorrecta, este se quedaba parado viéndote fijamente. Otras veces simplemente su sprite 3D desaparecía. Pero él sabía muy bien que estabas cometiendo errores. El Seleucida a veces te veía de lejos farmeando. Estabas en una ciudad. Él te veía desde una casa abandonada. Estabas comprando. Él te veía desde afuera. Aquellos que probaron este juego decían que llegaba a un punto donde ya se volvía injugable. No por las mecánicas de castigos que expuse anteriormente, sino que la sensación de estar en ese mundo digital era tan pesada que un sentimiento de desesperación hacía a las personas apagar el juego abruptamente. Junto a esto, muchas personas reportaban en foros clandestinos que al tener una partida muy avanzada, sentían que alguien los observaba, que alguien los veía de lejos y los acosaba. Muchas fueron las publicaciones de gente reportando ataques psicóticos o de depresión. Incluso se reportaron cuentas cercanas diciendo que el juego estaba maldito, pues afirmaban que del televisor lograban ver entre un ataque de pánico aberrante un hombre con harapos blancos y máscara metálica de hombre barbudo salir lentamente. Las desapariciones se contaban por montón. Martin Sangames nunca se hizo responsable de los acontecimientos expuestos anteriormente. Pues no hay culpable más acérrimo como quien se lava las manos aunque no estén sucias. Incluso un año después del lanzamiento del videojuego, la distribuidora también desapareció junto donde se suponía que estaba su sede. Ahora era un espacio limpio y vacío donde un cartel rojo e intransigente exponía en él: se vende. Miles de personas desaparecían abruptamente. Todos tenían algo en común, pues estos en sus casas tenían una copia del Seleucida introducida en sus PlayStation. Todo aquel que haya comprado una copia del Seleucida actualmente está desaparecido y sí, mi hijo está incluido en esa lista. Lo más aterrador de todo esto fue la velocidad tan aberrante en que se olvidó este acontecimiento. Y como nadie nunca habló de eso, siempre me mantuve expectante. No soy de dar datos personales, pero nunca quise a mi hijo, le tenía rabia por ser hijo de otro hombre. Hay quien dice que entre la sangre la gente se desconoce y la verdad es que es cierto. Nunca lo vi como una parte de mí. Y después de todo me siento culpable, pues sabiendo lo peligroso que era este juego aún así decidí comprárselo. Sin embargo nunca me esperaba que esto fuera verdad. Pues el primero en perder es el ingenuo que con valentía desafía el humor. Aquel día donde me levanté temprano dejé de verlo en la sala. Pasé de dejar de verlo por la casa a ver todos los días a la lejanía un hombre con harapos blancos y máscara metálica de hombre barbudo. Y desde ese día supe perfectamente. Bueno, me enteré de que lo que veía con mis propios ojos era mi propia decadencia. Cabrón, ¿cómo que eso?
Ah, cabrón. Muy clásico. Está nice. ¿Qué? Este es un concepto genial, aunque no da mucho miedo. A ver. Sí, ahora vamos con Cuando tenía 6 recuerdos. Recuerdo un parque y una años, ballena. le rogué a mi madre que me llevara a un parque acuático. Sé que suena ridículo. Hay gente que recuerda el día de su graduación, su primer beso o la muerte de algún familiar. Yo recuerdo una Eh, alberca. No era siquiera un parque importante. no es tan feo, Era un recuerda este lugar tipo de cosas. Yo pequeño, no recuerdo mi gratuito, primaria. escondido en la ciudad donde vivía. Recuerdo haber visto una fotografía en algún lado y pasar semanas insistiendo para que me llevase. Cuando eres niño, el agua significa aventura. La playa era agua. Los hoteles eran agua. Las vacaciones eran agua. Y aquel parque tenía agua. Recuerdo llegar lleno de emoción. What? Recuerdo correr antes de que mi madre terminara de acomodar nuestras cosas. Recuerdo saltar. Recuerdo el frío. Y recuerdo la ballena. No recuerdo nada más. Han pasado 28 años y aún puedo verla. Enorme, inmóvil, esperándome en medio de la alberca. Lo extraño es que durante mucho tiempo pensé que era un recuerdo normal. Todos tenemos alguno, un momento insignificante que permanece por alguna razón. Pero hace 3 meses encontré una fotografía del parque, y desde entonces no he podido dormir. ¿No tenía ballena? Supongo Ay, que este es el momento donde debería hablar de mi vida, porque si alguien lee esto, probablemente pensará que siempre fui una persona obsesiva. No es verdad. Tuve una infancia normal, una adolescencia normal, incluso una adultez normal. Terminé la escuela, conseguí trabajo, me casé, me divorcié. Mi padre murió hace 7 años, mi madre hace 3. Lloré en ambos funerales. Al menos creo haber llorado. Hay partes de aquellos días que ya no recuerdo. Olvido rostros, olvido fechas, olvido conversaciones enteras. Pero sigo recordando aquella alberca. Recuerdo la textura del piso bajo mis pies. Recuerdo el olor del cloro. Recuerdo cómo el agua reflejaba la luz del sol. Y eso no es recuerdo a la sano. ballena. A veces me pregunto si debería sentirme culpable. Mi madre me llevó a ese lugar una sola vez. Una sola. Y sin embargo recuerdo aquel día con más claridad que muchas de las tardes que pasé con ella. No sé qué significa eso. Quizás nada. Quizás sea normal. Pero cada año que pasa me cuesta más creerlo. Es curioso. Exactamente hace 2 semanas tuve un sueño con aquel lugar. Sin embargo, llevo haciendo esto desde hace 2 años volviendo a ese mismo lugar, sin embargo esta vez fue diferente. Fue algo que me Pinche dejó Easy, ya te está pensando yendo cuando mal me el internet, levanté es que está agitado. lloviendo. Y creo que su principal está por acá. Ah, cabrón. Todo seguía un patrón en específico. El agua fría, el día algo soleado, algunas risas de niños, y por supuesto, esa ballena. Entonces escuché la voz Lo de que mi te puede madre. hacer el Me Twitch, capaz estaba te sigue llamando. madreado. Podía oírla a la distancia, como si estuviera cerca de la entrada. Así que me levanté para buscarla, y fue entonces cuando vi algo extraño. La ballena ya no estaba mirando hacia la alberca, estaba mirando hacia mí. Recuerdo quedarme inmóvil. Recuerdo intentar convencerme de que siempre había estado así, pero no era cierto. Porque había pasado todo el día viéndola, y ahora estaba observándome. Entonces mi madre volvió a llamarme, una sola vez, más fuerte, más desesperada. Giré la cabeza para responderle, y cuando volví a mirar, la orca estaba más cerca, no mucho, quizás 1 metro, quizás 2, lo suficiente. Desperté antes de verla moverse, pero durante varios minutos permanecí acostado en la oscuridad, intentando recordar algo importante, algo que había olvidado, porque mientras escuchaba a mi madre llamarme en el sueño, tuve la certeza de que aquella no era la voz de mi madre, solo sonaba como ella. Fue la primera vez que eso sucedía. Siempre despertaba en algún momento de forma natural, pero esta vez fue diferente, fue quizás el susto o la impresión de ver algo como eso. Realmente me siento estúpido respecto a todo esto. ¿Por qué un hombre de 27 años estaría tan obsesionado con un simple parque acuático, y con la figura inanimada de una ballena?
He intentado explicarlo. Créanme, he pasado años intentando explicarlo. Al principio pensé que simplemente era nostalgia. Todo el mundo tiene recuerdos así. Una casa, una escuela, un verano, un rostro. Quizás aquella alberca era eso para mí. Nada más. Pero la nostalgia no funciona de esta manera. La nostalgia se desgasta. Los recuerdos se vuelven borrosos. Las voces desaparecen. Los colores se mezclan. Es lo que se supone que debe ocurrir. Pero, Sin embargo, ese lugar sigue igual. No importa cuántos años pasen. Puedo cerrar los ojos y recorrerlo completo. Puedo señalar dónde estaban los delfines, dónde se sentaban los padres, dónde estaba la entrada, y dónde estaba la ballena. Siempre la ballena. A veces me pregunto si ocurrió algo allí, algo que olvidé. Quizás me golpeé la cabeza. Quizás me perdí durante unos minutos. Quizás estuve a punto de ahogarme. He considerado todas las posibilidades. Incluso llamé a mi madre antes de que muriera. Le pregunté si recordaba aquel día. Pero solamente se rió. Dijo que sí. Dijo que me había divertido mucho y nada más. Nada extraño. Nada fuera de lo normal. Recuerdo haber insistido. Pregunté si ocurrió algún accidente. Si me había perdido. Si alguien me había hablado. Si había pasado algo. Ella respondió que no. Y cuando terminó de reír me preguntó por qué seguía pensando en eso después de tantos años. No supe qué responder. Porque yo tampoco lo sabía. Y esa es la parte que más miedo me da. No que haya ocurrido algo en aquel parque. Sino que no haya ocurrido absolutamente nada. Y que ¿por qué aún estás así, recordando siga este día tan pensando en él de aburrido? forma obsesiva. Bueno, no sé. ¿Qué pedo? Entonces no existe ninguna razón para que siga recordándolo. Ninguna razón para los sueños. Ninguna razón para las fotografías. Ninguna razón para la sensación que tengo cada vez que escucho agua caer en una alberca vacía. A veces me siento frente al espejo y trato de ser racional. Me digo que los recuerdos son extraños. Que la mente humana es extraña. Que estoy buscando patrones donde no los hay. Pero, ¿pero qué? Ah, caray. Creo que finalmente lo entendí, y ojalá no lo hubiera hecho. Durante semanas busqué respuestas, revisé fotografías, mapas, noticias, hablé con familiares. Pasé noches enteras intentando recordar algo que justificara todo esto. Necesitaba que hubiera una razón, un accidente, un secreto, un trauma, algo, cualquier cosa, porque si encontraba una razón, entonces todo tendría sentido, pero no encontré nada. Y después de tanto buscar comprendí algo mucho peor. No estoy persiguiendo un misterio, estoy persiguiendo un sentimiento. Ese parque nunca fue especial. La alberca no era especial. Ni siquiera la ballena era especial. Era un pedazo de plástico flotando en una alberca pública. Nada más. Lo especial fue cómo me sentí aquel día. Y ya, bueno, Tenía 6 años. Mi madre estaba viva. Mi padre estaba vivo. No tenía preocupaciones. No tenía miedo del futuro. No sabía lo que era perder a alguien. No sabía lo que era fracasar. No sabía lo que era crecer. Era feliz. Y creo. Creo que mi mente nunca quiso dejar ir eso. Por eso sigo recordándolo. Por eso los sueños. Por eso la obsesión. No porque hubiera algo esperándome en aquel parque, sino porque ya no existe ningún lugar al que pueda regresar. He pasado años intentando volver a sentir lo mismo, y cada vez que cerraba los ojos, mi mente reconstruía aquel recuerdo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que terminó rompiéndolo. Ahora la ballena me observa. Ahora las voces desaparecen. Ahora el parque está vacío. No porque siempre haya sido así, sino porque yo lo hice así. firma todos con su Tomé el actualización mal único hecha. recuerdo que me quedaba de aquellos Le años, está yendo y lo mal a desgasté todos, ¿no? hasta Me imagino. convertirlo en algo aterrador. Anoche soñé con el parque por última vez. No había nadie. No había agua. No había risas. Solo concreto agrietado y albercas vacías. La ballena había Satán. desaparecido. Y por primera vez en Tengo que le mucho bajé tiempo no sentí la miedo. recepción del Solo micro. tristeza. Porque entendí que no estaba perdiendo un lugar. Estaba perdiendo un recuerdo, y cuando desperté comprendí algo que debí aceptar hace muchos años. ¿Usar No GIF? extraño el parque, extraño al niño que fui cuando estuve allí, y él no va a volver. Ok. No he conseguido chamba desde hace meses, pero no le di importancia, aunque tengo mucha hambre. Dame bolillo. Todo curioso. No da miedo, pero entiendo el
A ver qué dice esto. ¿Alguien recuerda esta canción pop? Tiene un concepto interesante, muy tipo leyenda urbana. ¿Alguna vez te ha gustado tanto una canción como para querer escucharla sin parar, una y otra vez por el resto de tu vida? Si es así, tienes la libertad de comentármelo. Pero antes de hacerlo, déjame preguntarte algo a ti. Sí, a ti que te encuentras leyendo o escuchando esto. ¿Alguien recuerda esta canción pop? Quizás te estés preguntando. ¿Qué tiene que ver esa pregunta con este tema? Pues bien, resulta que esta pregunta viene de algo que me pasó, hace ya bastantes años. En aquel lejano año 2008. Cuando yo cursaba la universidad, solía trabajar en una estación de radio local que se encontraba en el campus. En uno de los Dice, programas pero que esta fue la canción transmitían que en hizo el esa tío emisora, se Jacinto. acostumbraba a hablar sobre sucesos recientes en la escuela, noticias sobre la ciudad, eventos importantes en la universidad, y poníamos canciones a petición de los estudiantes, algo que me sorprendió que permitiera aquella institución. Recuerdo un par de meses muy extraños en los que, la gran mayoría de los estudiantes que llamaban al programa, siempre pedían una canción en específico, llamada See You After, Baby por su traducción literal al español. Te veo después, nena. Una canción estilo pop, de una de esas típicas bandas salidas de la nada que solo tienen una canción famosa, exitosa y fácilmente reconocible. Dicho grupo llevaba por nombre Simetria Icon. Ah, O por su ¿qué? traducción al español, ícono La simétrico. madre me cacos. Sin duda, el nombre más No puedo usar estúpido y mis tonto que emotes. jamás haya No escuchado para un manches. grupo musical. Pinche Aún así, Twitch. la canción See You After Babe fue un rotundo éxito durante octubre y noviembre del 2008. Siendo uno de los de JS, tuve que verme obligado a poner esa canción 1 millón de veces en el transcurso de esos meses. La escuchaba en todos lados. En la calle, en el trabajo, en comerciales, Solo una gasolineras, vez y ya. centros Ah, qué comerciales, mamada. gasolineras, estaciones de radio profesionales e incluso en MTV. No había ningún sitio donde esa maldita canción no se estuviera escuchando a cada rato. Había algo muy raro en esa canción. Pero no puedo recordar qué exactamente. Intenté googlearla en muchas ocasiones, así como a la banda que la compuso, pero ningún resultado apareció. Ni siquiera YouTube tenía un pequeño clip de aquella melodía misteriosa. Suelo frecuentar un grupo en Facebook de exalumnos de la universidad. Les pregunté si alguno recordaba esa canción. Mi publicación recibió muchos likes, y varios me comentaban sobre que recordaban algo misterioso sobre el éxito repentino de Simetria Icon. Una chica escribió que no recordaba muy bien cómo iba esa canción, pero que su letra era extraña y poco convencional para una canción de ese tipo. Otro compañero de clase me contó que la canción era tan pegadiza, que no importaba lo que hiciera. No se la podía sacar de la cabeza. No pudo evitar tararearla sin parar por semanas. Es una Una especie de semana Candy pasó Toy. desde que De publiqué mi pregunta, Candy cuando God. recibí el mensaje de un Kobe. chico que solía dormir en la habitación contigua a la mía, allá en el campus universitario. Él se llamaba Matt. En su mensaje, me preguntaba si pude conseguir alguna pista sobre la canción. Yo le contesté que no. Luego me dijo que no tiene Sí, más ah, que, ya que solamente malos tiene todas recuerdos esas vibras. concernientes a aquella música. Principalmente, por lo que le pasó a Paul. Mi compañero de cuarto. He aquí su mensaje tal y como él me lo escribió. Sí viejo, no he escuchado esa canción desde aquel año. Recuerdo que Paul siempre la ponía todos los días a máximo volumen. No puedo recordar cómo iba la letra, pero sí que era inusual. Definitivamente esa no era la típica canción pop del 2008. Sin embargo, todos la amaban. Todos querían escucharla las 24 horas del día. Yo no la soportaba. Estaba prácticamente en todos lados. Aunque, por otra parte, Paul realmente adoraba esa canción. Siempre se la pasaba tarareándola. Y entonces un día, jamás volvió a escucharla. Paul comenzó a actuar muy extraño. Solía pasar el tiempo en fiestas, y saliendo a diferentes lugares. Pero después de eso, todo el tiempo estaba súper deprimido.
Un día decidí preguntarle qué pasaba, y él me dijo que no podía sacarse la canción de la cabeza. Y ahora que la moda de esa canción terminó, jamás podría volver a escucharla. No sé si lo sepas, amigo, pero actualmente Paul no se encuentra muy bien. No tiene trabajo ni pareja. Apenas si le habla a alguien. Le mando un mensaje de vez en cuando, y siempre me responde de la misma manera que extraña el 2008. Cuando, según él, la vida era buena. Le dije que debía ir a ver a un psiquiatra, pero él dice que eso no serviría de nada. Solo necesita algo nuevo que escuchar. Él también está en el grupo de exalumnos, y seguramente ya debió haber visto tu publicación. Me preocupa que pueda enloquecer. ¿Podrías hablar con él? Espero que se ponga bien. Hasta luego, amigo. Poco después, me puse en contacto con Paul. Le pregunté qué tal le estaba yendo. Hey Paul, ¿hace cuánto tiempo no te veo, hombre? ¿Qué tal te va? Hola, viejo. Me alegra saber de ti. ¿Cómo has estado, compañero? Estoy bien. Solo, aguantando. Como siempre. Muy bien. Vi lo que pusiste el otro día en el grupo. Amigo, esa canción era mi vida. La extraño tanto. Ya no la escucho en ningún lado. No puedo soportar el hecho de saber que ya no exista. Tranquilo, estoy seguro de que alguien podrá encontrarla. Nah, viejo. Se ha ido. Se ha ido para siempre. Así es este mundo. Las cosas vienen y van. Symmetria y Con, oh por Dios, no sé qué ha pasado con ellos. Si You After Babe es una canción que tenía vida. Y como todo lo vivo, algún día tenía que morir. Hombre, la What extraño the tanto. fuck? Necesito escucharla otra vez. No puedo vivir sin ella. Aquellos sí que eran buenos tiempos. Ya sé que estoy actuando extraño, Mal siempre me dice que debo buscar ayuda, pero nunca dejarle caso. Sé que esa no es la manera. Solo necesito escuchar esa canción otra vez, y apesta saber que jamás podré hacerlo. Me siento tan vacío. Un poco desconcertado, dejé el tema de la canción y traté de hacer todo lo posible por dejar de lado el tema de la canción, y mantener una conversación normal y corriente hasta que ambos nos desconectamos. Al día siguiente, cuando volví a casa del trabajo y entré a Facebook, vi que había un montón de publicaciones en el perfil de Paul. Todas decían descansa en paz o cosas similares. Ya tan rápido a la Poco mierda. después, descubrí que Paul se había suicidado. Estaba horrorizado, pues resulta que él, con un cuchillo de cocina, se apuñaló repetidas veces en su propio rostro. Y el ¡Hala! hecho de que yo hubiera sido la última persona con la que él habló, solo me hacía sentir peor. Matt me escribió horas más tarde. Hola, amigo. Me entero de lo de Paul. Fue culpa de esa maldita canción. Lo siento, Sam. Pero entiende que no fue tu culpa. Tenía pensado buscar la dichosa canción See You After Babe, para publicarla en su muro como una especie de homenaje. Pero ahora que lo pienso, eso hubiera sido de muy mal gusto. Solo era para dar un cierre a todo este asunto de una maldita buena vez. Pasé la semana entera preguntando en Yahoo Respuestas, publicando en foros sobre música, comentando en vídeos populares del 2008 en YouTube. Nadie, absolutamente nadie sabía ni lo más mínimo sobre la canción o la banda. Había dejado mi correo en algunas publicaciones para ver si me contactaban en caso de saber alguna cosa sobre See You After Babe. No recibí respuesta alguna sino hasta ayer en la noche. 27 de diciembre. En mi bandeja de entrada, había un mensaje de un tal Pratt Hoskins. El asunto. Canción de Symmetria y Con. Adjunto al correo, había un archivo en formato MP3. Este es el texto tal y como me llegó. Hola Sam. Vi tu post en el foro hace algún tiempo. Cuando preguntabas sobre la canción See You After Babe de Symmetry y Con. Y creí que sería conveniente escribirte para aclarar las cosas, y quizás, disuadirte de tu búsqueda por la canción. Mister-Ten98 dice, Te y era envío ni más esto ni con la menos que el mono esperanza de de... alambre. Y era ni más ni menos que el mono de alambre y chingó a su madre. Que mantengas todo lo más discreto posible, pues no hay mucha gente que sepa sobre esta canción, y los acontecimientos que la rodean. Por lo que, no sería muy complicado para los más altos rangos saber quién ha soltado la sopa. Pero tú pareces un buen sujeto, y no quiero que termines haciendo algo de lo que te puedas terminar Era la rata arrepintiendo. puta. Symmetria y Con era una banda pop, compuesta por 3 jóvenes. Se Macho, formó esta en era real. 2007, y sacaron un álbum tan solo un año más tarde, en 2008.
Cuesta creer que casi se cumple una década desde su debut para el momento en que te escribo este mensaje. Seguro tú ya sabes cómo es el género pop de aquella época. Pegajosa y no muy complicada. Y con bastantes ritmos electrónicos. Algo cursi y con múltiples sonidos de sintetizador. Solo hace falta que veas el top 100 de canciones más populares de ese año, para que veas a lo que me refiero. Como sea, yo trabajaba como un ingeniero en una pequeña firma discográfica. Que trataba de dar con un gran éxito. Creyeron haberlo encontrado con Simetria y Com, ya que ese grupo era sumamente talentoso, en especial para ser tan jóvenes. Tenían entre 19 y 21 años. Era increíble ver cómo se ponían a tocar cualquier cosa con sus instrumentos y cada canción surgía con una melodía mejor que cualquier otra que se hubiera producido antes en esa compañía. Aunque la banda ya había firmado con la marca, tenían un agente que parecía venir en paquete con ellos. Ese tipo era la más viva definición de un sujeto extraño. Aunque lucía como cualquier hombre de negocios, era anormalmente delgado. Era muy cercano a la banda, y ellos no lo dejaban fuera jamás. No importaba qué tipo de tratos ofreciese la disquera, ese extraño gerente no se perdía ni una sola sesión de grabación ni junta. Siempre susurrándole cosas al oído a los miembros de la banda. Se sentía como si ese extrañísimo tipo estuviese detrás de todas y cada una de las canciones y cada decisión que tomaban. Incluso la banda nos contó que, la mayoría de las veces, era su agente quien tenía las ideas para las canciones. Así que, cierto día, la banda no se presentó a una sesión de grabación. Pues la novia del vocalista había sufrido un accidente automovilístico, el cual, le desfiguró por completo la cara. Había visto a esa chica antes. Era hermosa. Tenía un rostro muy bonito. Pero después del accidente, y lamento decir esto sobre ella, lucía como un demonio sacado del pozo más profundo del infierno o de una película de terror. Le faltaba el ojo derecho, y también había perdido los labios. Su frente quedó totalmente hundida. Era espantosa, horripilante. Y ella también lo sabía. Por lo que, desafortunadamente, la chica cometió suicidio. Aunque no estoy seguro de cómo lo hizo. Todos en el estudio sentimos su pérdida. Andrew, el vocalista de Simetria y Com, estaba devastado. Le dijimos que se tomara su tiempo, pero se presentó al día siguiente para una sesión de grabación. Y traía una nueva canción que la misma banda había escrito. Parece que finalmente habían dejado de lado a su agente. Cuando les preguntamos dónde se encontraba él, Andrew solo contestó: que se joda. La canción que trajo, como te imaginarás, era See You After Babe. La inspiración de Andrew para la canción fue la desfiguración del rostro de su novia. Era pegajosa y tenía buen ritmo. Pero no se parecía a absolutamente nada de lo que la banda hubiera grabado antes. Nos entregaron la letra, y todos nos sorprendimos por lo rara que era. A pesar de los años y la repentina desaparición de la canción, logré conservar una copia. Aquí la tienes. Esperen, entonces. Solo quería ser alguien famoso por ti, pero quedé atrapado en esta búsqueda sin ti. Hicimos un trato con él. Él dijo que nos levantaría a cambio de algo pequeño. No mames, me suena mucho a Stardew. Pero él tomó tú. Él tomó tú. Él tomó tú. Ay, se me va como son este güey, el que hace mis canciones raras que me gustan. Yo la descargué pero lamentablemente me morí. Al principio eran solo cosas pequeñas, pero llegó a esto. No creía que fuera a tomar algo que en realidad extrañaría. ¿Cómo se llama este güey? Star...
No fue un accidente, lo siento mucho, te veo después, nena. Ay, es ¿cómo se llama este güey? ¿Depresivo, no lo crees? Todos en el estudio pensábamos lo mismo. Además, el coro solo consistía de 4 palabras y una frase incompleta en un riff de 4 notas. Ya que está ahí, dudábamos de su potencial. Ahora sí, la grabamos, la pulimos y la enviamos a los de arriba, quienes la amaron y creyeron que sería un rotundo éxito. Y así fue. Se envió a múltiples estaciones de radio, las cuales ponían la canción tan regularmente como cualquier otra. Una semana más tarde, numerosas estaciones nos pedían entrevistas con la banda responsable. Pero los chicos no querían inmiscuirse para nada con la prensa y los medios de comunicación. Los evitaban a toda costa. Un día, durante otra sesión de grabación, el tétrico agente irrumpió en el estudio, totalmente enfurecido, y comenzó a gritarle a Andrew y a la banda de una manera muy cruel. Estaba totalmente errático, y no estaba feliz con el hecho de que hubieran sacado un sencillo, y citó sin su consentimiento. Por supuesto, Andrew no se quedó callado, pues comenzó a reclamarle a gritos al sujeto que él no había deseado nada de eso. Que solo quería tocar música. Nada de estar involucrado en algo tan serio. El representante estaba muy molesto. Decía que la banda no sería nada sin él. Y le reclamaba a Andrew que él fue el que había hecho el trato en primer lugar. Recuerdo específicamente que Andrew dijo esto. Se suponía que solo sería sangre de nosotros, no de alguien más. El agente salió como una tormenta del edificio, justo como había llegado. Y alegaban cómo iba a arruinar la canción y a la banda por esto. Dijo que cualquiera que escuchara la canción demasiadas veces, terminaría igual que la novia de Andrew. Y que él se aseguraría de ello. Y luego, más nunca volvimos a saber nada de ese tipo. Después de esa pelea, comencé a ver la mierda más rara que jamás hubiera visto en la industria. Todo concerniente a esa maldita canción. La gente realmente la amaba. La adoraba. A cada rato pedían que fuera reproducida. Inclusive nos llegaron ofertas de grandes compañías para ponerla en sus comerciales. De repente, comenzamos a recibir llamadas de estaciones radiofónicas, donde decían que muchos de sus radioescuchas habían comenzado a actuar muy extraño a causa del popular sencillo de Symmetry Icon. Era la única petición que recibían. La pedían todo el día, todos los días. Un conductor en especial, nos llamaba diariamente, rogando que lo dejaran entrevistar a la banda por su revolucionaria canción. Aquella que había cambiado vidas. Incluso dejaba mensajes de voz, gritando que por favor le otorgáramos la exclusiva. Todo esto comenzó a asustar a los de arriba. Había llamadas de a montones. Quejas de los radioescuchas. Gente incluso reduciéndose hasta las lágrimas. Amenazas de muerte, y toda clase de locuras, todo con tal de escuchar una estúpida canción pop de una banda salida de la nada. Es como si fuera una droga. Poco después, Symmetry Icon desapareció de la faz de la Tierra. Jamás volvieron a contestar nuestras llamadas y mensajes. Nada. Es como si se los hubiera tragado la Tierra. No mucho tiempo después, la disquera recibió la visita de varios sujetos del gobierno de los Estados Unidos, quienes simplemente querían ir a evaluar nuestras operaciones. Nuestro jefe tuvo una junta con ellos. Querían saber la naturaleza del sencillo. Le dijeron que cosas muy extrañas les sucedían a las personas que la escuchaban demasiado. No oí con detalle qué fue todo lo que le comentaron, pero corría el rumor de que la gente terminaba con sus vidas de la misma manera, pues luego de escuchar demasiado la canción, era imposible sacarla de su cabeza, sintiendo la necesidad de escucharla todo el tiempo a como dé lugar. Eso afectaba más a unos que a otros, pero aquellos que terminaban acabando con su vida de una manera muy específica, asustó a la compañía, y finalmente, retiraron la canción para siempre. Con la ayuda de los agentes del gobierno, la marca removió See You After Babe de todos los medios posibles para siempre sin dejar ni un solo rastro de su existencia. Al staff nunca se nos dijo exactamente por qué. Durante el resto del año, escuchamos historias de esos mismos agentes, que irrumpían en estaciones de radio para evitar la reproducción del éxito del momento.
Incluso, aquellos que se opusieran ante esto, eran inmediatamente arrestados. Y como si esto no fuera suficiente, escuchamos que, aparentemente, los miembros de Symmetria Icon también habían cometido suicidio. No mucho tiempo después de que su melodía fuese sacada del aire de forma definitiva. Se dice que se desfiguraron el rostro con pedazos de cristal rotos, para así, morir desangrados. Dejaron una última nota. Decían que jamás podrían detener el éxito de See You After Baby, que no tenía sentido intentarlo. La canción nunca los dejó en paz, y por eso decidieron agarrar esos vidrios rotos y escarbarse la cabeza para sacarla de su mente. No sé si crees en lo paranormal, pero te digo que hay una razón muy siniestra por la que no puedes encontrar esa canción en ningún lugar. Es como una maldición. Hace que las personas se hagan algo a sí mismas. Sé que quieres encontrarla por tu amigo. Y lamento tu pérdida. Pero por favor, créeme cuando te digo que jamás podrás encontrar la canción entera. Esa mierda fue sepultada. Durante mucho tiempo se nos fue instruido de avisar a la compañía si llegábamos a escuchar la pista en algún lugar. Y así lo hice. En un vestidor de un centro comercial. Fue en el año 2010, una tarde cuando fui de compras. La grabé con mi teléfono para mostrársela a mis jefes. Pero por alguna razón, jamás lo hice. Quizás, porque todo ese asunto se había dejado de discutir. Desde un año antes o incluso más tiempo. Y luego de eso, nunca más la volví a escuchar en ninguna parte. Me gusta oírla en secreto de vez en cuando, para recordar todas las cosas que había causado. Te adjunto el audio en este correo. Una disculpa por haber tosido en un momento. No hubiera estado mal escuchar toda la canción. Creo. Pero estaba paranoico por todo lo sucedido. Así que no me quedé para hacerlo. Solo escúchala un par de veces. Luego, no vuelvas a abrir el archivo jamás. Sea lo que sea que pasa con esta canción, solo se activa cuando la escuchas repetidamente. Por favor, ten cuidado. Y si algún día llegas a escuchar la canción en público o algo así, vete al demonio lo más rápido que puedas. Como dije, no sé en qué creas, pero al menos yo, estoy más que jodidamente seguro de que Symmetria Icon hizo una especie de trato con el demonio. Y See You After Baby, es su castigo por romper el acuerdo. En serio, ten cuidado. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias por leer. Atentamente. Pratoskins. Descargué y reproduje el archivo inmediatamente acabe de leer el correo. La reconocí al instante. No sé si Hoskins realmente está diciendo la verdad, por lo que decidí subir un fragmento de audio a YouTube y se lo envié a varios amigos para ver si la reconocían. Todos concuerdan, incluso Matt, que esa es, sin duda alguna, la canción original. Ni idea de qué conclusiones puedo sacar de todo esto. Quiero decir, es pegajosa de una manera muy extraña, y la he escuchado en un par de ocasiones. Es algo agradable y me recuerda a mis días de universidad. Como extraño esos tiempos. Cuando la vida era buena. ¿Alguien recuerda esta canción pop del año 2008? Es solo que, me siento en la necesidad de hacer eso. Necesito escuchar la canción entera otra vez. Necesito escucharla ahora. Necesito escucharla. Y apesta saber qué. Jamás lo podré hacer. Semana de juegos. Ok, estuvo buena, está buena. Es muy vieja fórmula, hoy fueron clásicos. Ahora nos vamos a ir todos al diablo. Y creo que ya pues ya con esto nos vamos. Vamos con la jefa. La respuesta fue muy receta clásica, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, tú claramente sabes a qué me refiero. Ah, todos nos abandonaron, Choco.
pero sí vamos con la jefa. Yo soy acá. Ah, es que me salían solo 2 personas. Usualmente me incluye a mí. Nos vemos otro día, porque mañana me toca en solitario. Chamoy se fue. Se cuidan, descansen, bye.